Bien, muy buenos días a todas y a todos. Mi nombre es Giovanni Samanamud, director del Centro de Investigaciones Sociales de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional. Muchísimas gracias por seguirnos nuevamente. Estamos aquí ahora desde La Paz para la presentación de un texto que está enmarcado en la colección Mapa de Debates. El texto se llama Nación, Descolonización y Autonomía, que ya lo tenemos publicado y que tenemos hoy la suerte de poder presentarlo. Está escrito por Jorge Evia, Marcelo Sarsuri y Esther Calderón, que hoy nos acompaña para la presentación del libro. Nosotros, como ustedes saben perfectamente, estamos tratando de que la cultura pueda seguir generando, produciendo y se vayan conociendo todos los trabajos que se han hecho y se han realizado durante este último tiempo, porque este texto ha sido producido hace un tiempo atrás, pero hoy tiene más bien la satisfacción de ser conocida por todas y todos ustedes, para que puedan discutir y debatir y les pueda servir para tener una idea más clara de los tópicos que están presentes aquí o para cualquier otro uso que ustedes así lo requieran. Nos parece importante entonces contribuir y aportar, porque pese a este contexto desventajoso, igual la cultura, la discusión, el debate tiene que mantenerse vigente. Para esta oportunidad hemos tenido la suerte y la grata alegría de contar con don Pedro Portugal Molinero, que tal vez lo conocen ustedes mucho. Es un activista político también, un escritor boliviano de origen aymara, historiador, autor de varios ensayos de trabajo sobre los pueblos indígenas, la realidad indígena, la militancia al MITCA, etcétera, etcétera. Fundador y director del Centro Chitacoya, actualmente dirige el periódico digital Pucara y coautor junto a Carlos Macusaya del texto Indianistas Cataristas, una versión crítica. También tenemos la presencia de Esther Calderón, que es politóloga, tiene cursos de posgrado en geopolítica y metodología de la investigación crítica, culminó sus estudios de filosofía o de la carrera de Ciencia Política y Gestión Pública en la Universidad Mayor de San Andrés, es investigadora del Observatorio de la Democracia, además ha escrito en varios medios de prensa como La Razón, La Época, El Correo del Alba, y también tiene publicaciones como Los jóvenes bolivianos luchan por reinventar la educación del 2014 y Camino a la penalización de los valores, una reflexión sobre el autor. Bien, vamos a emplear esta dinámica en un sentido un poco más de diálogo. Vamos a pedirle a Pedro Portugal que abra con el debate, lanzando algunos criterios y unas visiones que él tiene sobre el texto. Pedro, por favor, muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias. Evidentemente el libro que está presentando hoy día el CIS, Nación, Descolonización y Autonomía, es un texto muy interesante a mi modo de ver porque prefigura lo que podría ser una discusión importante en los años venideros. Todo está ligado al acontecer político, ¿no es cierto? Es la vida política la que da las líneas maestras para la realización o no de ciertas reformas, y a mi modo de ver, cualquiera que sea el resultado de las próximas elecciones, el debate se va a centrar justamente en estos tres elementos: nación, descolonización y autonomía. En caso de que pueda ganar el movimiento al socialismo, es el que ha invertido 14 años en una concepción justamente de nación, la llamado plurinacionalidad, de descolonización, y ha tratado de implementar cierta forma de autonomías tanto a nivel de departamentos como a nivel indígena. Justamente el hecho de que después de 14 años los debates estén casi a nivel cero significa que algo no ha funcionado bien. Y los debates más intensos se los da a veces frecuentemente entre quienes replantean que quienes innovan, ¿no es cierto? O sea, va a haber un espacio bastante importante para poder definir, primero conceptualmente y después a nivel de aplicación práctica, lo que quiere decir, digamos, estos tres conceptos. Y el asunto va a ser un poco más peleagudo si gana Carlos de Mesa, ¿no es cierto? Porque se parte de un esquema en el cual, si no él o su agrupación, por lo menos la base que lo apoya, la base sexual que lo apoya, han cuestionado siempre desde una cierta vertiente, por supuesto, estos conceptos, y se van a encontrar ante una realidad mucho más compleja en la cual quizás no es conveniente revertir ni partir, digamos,
posiciones añejas, sino tratar de innovar. Entonces, en cualquiera de los esquemas va a haber un amplio nivel de discusión política, de discusión ideológica, y este texto, a mi modo de ver, presenta evidentemente muchos aportes, también algunas desventajas que voy a tratar de hacerla notar. El primer aporte es que los tres trabajos parten de una visión académica pura y bastante cabal en este aspecto, es decir, tratar de ver qué se ha escrito sobre los diversos temas, sobre el tema de nación, sobre el tema de descolonización y sobre el tema de autonomías, tratar de hacer una recopilación a datos críticas, datos simplemente descriptiva de lo más abundante y lo más determinante que ha habido en estos campos y tratar de presentar esto como materia prima. Evidentemente, esto es un aporte bastante interesante, es una materia prima insustituible para cualquier persona, para ellos mismos, empezando para los autores y para cualquier persona que pueda, digamos, después ahondar el tema. Presenta ciertos límites a mi modo de ver, porque es curioso en Bolivia, sobre todo en Bolivia, donde ha habido un momento de hegemonía casi plena de una concepción postmoderna que ha querido caracterizar la reflexión como innovación, como angustia, sobre todo sobre el significado de conceptos, sobre ciertos términos que sigamos tan aferrados a la precisión, digamos, metodológica. Y la precisión metodológica hace conocer, entre otras cosas, quién ha escrito y cómo lo ha desarrollado y cuáles han sido sus altibajos. Entonces, esta es una paradoja muy interesante en Bolivia, ¿no es cierto?, donde sin haber cumplido ciertos parámetros de saber en el terreno del conocimiento, como en el terreno político, digamos, sin haber cumplido ciertos niveles de nación, ya nos hemos planteado cierta crítica, digamos, una crítica, digamos, al conocimiento mismo, al significado, mientras somos bastante puntillosos en los elementos que hacen posible, digamos, ese conocimiento y ese significado. Entonces, ¿qué sucede? Que a veces cuando somos también bastante amplios y completos en este tema, notamos cierta todavía ausencia de una interpretación propia. Los tres documentos son bastante rigurosos en cuanto a tratar de abarcar todo lo que se ha producido en estos últimos tiempos, en estos tres aspectos importantes, pero es difícil o no imposible, por supuesto, pero cuesta trabajo ver qué es lo que piensa el autor mismo, cuál es su posición respecto a estos puntos de vista. Quizás no sea el tema mismo del trabajo o de los trabajos que se les ha encomendado, pero la riqueza, digamos, de la producción intelectual se da en cuanto se avanzan, digamos, ideas propias, y en cuanto a estas ideas propias pueden ser contrastadas con la eficacia en la transformación pública, en la transformación política, en la transformación pública. Ya decía antes alguien, ¿no?, de lo que se trata no solamente de interpretar, sino de transformar. Una visión bastante drástica, si se quiere, pero que también tiene su sentido. Entonces, me imagino que ha sido por, digamos, requerimientos del trabajo, que el aspecto mismo de perspectiva individual, de concepción propia, digamos, de estos tres temas, no es subrayado con la insistencia que se debería hacer, pero yo me imagino que es porque eso corresponde, como decía, quizás a los requerimientos mismos del trabajo que se les presentaba, pero y que pueden presentar, digamos, posiciones futuras de los autores, pero sobre todo, como decía al inicio, motivar, digamos, o dar un telón de fondo, una base, una materia prima para discusiones que se van a acentuar, al menos lo espero, en los próximos tiempos. Los tres elementos que se presentan son la nación, la descolonización y las autonomías. En la nación, evidentemente, se da una visión es una visión amplia y completa de las diversas interpretaciones que ha habido de nación. Hay algo muy importante, ¿no es cierto?, que el hecho mismo de que esto siga siendo un tema de discusión indica que las aproximaciones que ha habido no han sido suficientes o no han sido completas. La nación tenemos que tomar en cuenta que es sobre todo un elemento anímico, es una construcción de las más artificiales que pueda haber, pero también de las más necesarias.
la nación se asienta en el patriotismo. Y el patriotismo todos sabemos que es una cuestión elemental, es lo más estrecho, el terruño estrecho, digamos, la lengua estrecha, las vinculaciones incluso familiares o de familia extendida que tenemos. Entonces, esta referencia que es importante para cualquier persona, poco a poco, por razones económicas y políticas, se va ampliando, se va digamos, se va expandiendo, hasta que llega a ser una forma contemporánea que ha sido las más denostadas, que era el famoso Estado-Nación. Y en Bolivia hemos pasado de que Estado y Nación lleguen a ser casi términos peyorativos. Se ha intentado la plurinacionalidad, ¿no es cierto? O sea, lo tenemos en las dos banderas oficiales que tenemos ahora en Bolivia, una tricolor y la otra la huipala, hechas en periodos intensos de debate, de discusión. Lo curioso es que ahora tenemos una bandera más de la Patujú, ¿no es cierto?, que no ha necesitado ni de asamblea constituyente ni de debates políticos, pero que siguiendo la moda de los tiempos es presentada oficialmente o al menos oficiosamente como una bandera más, digamos, de Bolivia. Y sin embargo lo esencial del símbolo es ser único, ¿no es cierto? El símbolo no tiene que confundir, el símbolo tiene que aglutinar. Y el hecho mismo de haber presentado varias banderas ha relativizado, digamos, la pertenencia que tenemos. Lo curioso es que esto ha presentado, digamos, contradicciones o paradojas que se resisten, digamos, a un análisis simplemente académico, un análisis puro, y que muestran cosas complejas mucho más importantes para el acontecer social y político. Pongamos el hecho de agosto reciente, donde Bolivia casi nuevamente entra en un ciclo de conflictos y de contradicciones. Quienes tenían un discurso de regreso al Tahuantinsuyo, al Collasuyo, quienes cuestionaban, digamos, la vigencia de la nación boliviana, que es sobre todo en el Alto, ¿no es cierto?, tenían como decorado de fondo la bandera boliviana. Y yo recuerdo algunas imágenes, ¿no es cierto?, de jóvenes con armas incluso, que pronaban el cambio, el retorno justamente al Tahuantinsuyo, al Collasuyo, y que de repente se ponían firmes para cantar el himno nacional. Entonces, ¿hasta qué punto, digamos, estos elementos nos muestran un nivel de confusión que 14 años no lo ha clarificado y que posiblemente lo ha confundido un poco más? Pero como ninguna confusión es deseable ni sostenible y siempre tendemos hacia el orden, hacia la claridad, hacia esos valores de la razón y del racionalismo que el posmodernismo ha denigrado tanto, es posible, digamos, que de manera completa, voluntaria o involuntaria, que el próximo periodo político sea un periodo de clarificación en estos términos, y vuelvo a decir, me parece muy interesante este aporte. Lo mismo en el término de descolonización, ¿no es cierto? Es un tema que lo creía superado y que por lo menos en ciertos momentos se lo identificó con formas simplemente subjetivas o de pensamiento. Estamos ahora en una etapa nueva y yo creo que ahora sí se están dando las condiciones para una descolonización plena, es decir, histórica. Si vemos las experiencias históricas que han habido, quienes han sido los agentes de esta descolonización nunca han sido los pueblos con añoranza del pasado, con valores culturales, con nostalgia de recuperación de saberes ancestrales, cosas que han sido objetivas, digamos, como doctrina, digamos, en el último periodo que hemos vivido, sino han sido élites que han sido capaces de interpretar el momento que se vivía. Lo irónico era que muchas de estas élites eran formadas por las potencias coloniales y han sido sectores capaces de articular su realidad con la realidad internacional. Esa realidad en los años 60 era el antagonismo entre el socialismo y el capitalismo, eran momentos de la Guerra Fría, y ahora vivimos otros momentos, y ahora recién se está formando a contraposición y contra, digamos, las tendencias que ha tenido siempre el Estado boliviano, que a ratos ha aislado al indígena del saber moderno, contemporáneo, contextual, y otros momentos ha idealizado el pasado, a veces incluso de buena fe, pero con resultados similares. Recién ahora podemos hablar que hay unas élites de origen andino que están incursionando no solamente en el dominio de la técnica, en el dominio de lo cotidiano, en el dominio de lo contemporáneo, sino en el dominio de lo conceptual, en el dominio del saber, ¿no es cierto? Y son estas élites las que se van a vincular con lo que pasa a nivel mundial.
lo íntimamente local, las contradicciones que tenemos entre criollaje, no criollaje, etcétera, van a llegar a ser como los elementos sobre los que hay que trabajar, pero que hay que trabajar con una visión de afuera. Y evidentemente estas mismas élites, porque hasta el momento incluso la descolonización ha sido un tema que preocupaba a los mismos colonizadores, ¿no es cierto? O, perdón, a los descendientes de los colonizadores. Entonces, con toda la legitimidad que tenemos de una situación bastante abigarrada, compleja, en donde es difícil, digamos, sectorizar, esto no dejaba de ser una usurpación. Entonces, ahora sí se están dejando, digamos, se están perfilando las soluciones para el futuro, pero justamente estas soluciones van a reafirmar algo que se ha querido, digamos, estorbar, ese deseo como si hubiese purismos, como si hubiese formas absolutamente esenciales, ¿no es cierto? El famoso episteme, que llegó a ser una palabra que lo explicaba todo, como si concebir, digamos, si fuese esencia de la realidad y no fuese la realidad, sobre todo social, la que da formas de interpretar la realidad. Entonces, en este momento, a mí me parece más bien que estas élites están muy vinculadas a todo lo que sucede, no solamente a nivel externo, sino a nivel interno. Cuestión que a veces defrauda a quienes buscan un purismo o a quienes buscan cierto esencialismo. Entonces, en toda esta cuestión confusa, evidentemente otra vuelta va a entrar el nivel ordenador de la razón y de la construcción de ideas, aquello que se denigró también como metarrelato, ¿no es cierto?, que llegó a ser terriblemente despectivo. Entonces van a volver a surgir las ideologías, ya nos ha mostrado lo que pasa en el mundo, y una ideología es sensata, es decir, es correcta en cuanto a la relación entre el pensamiento y la realidad en la medida que tiene un orden, y acá, a pesar de esos límites que yo veo en la parte de la descolonización, va a ser también un aporte. Lo mismo en cuanto a las autonomías, otra de la cuestión que falta, digamos, en este aspecto, como nosotros, cierta crítica histórica, de ver por qué, digamos, una idea se impone y no otras. Por qué, digamos, de repente empieza a tener cierto auge hegemónico esta idea de la autonomía como solución de todos los problemas que hay, no solamente del problema indígena, sino del problema nacional en sí, del problema de las regiones, etcétera. Y obviamos, digamos, el momento de que somos demasiado sensibles a la presión externa, y la autonomía era uno de los temas predilectos, digamos, de la inteligencia mundial para resolver problemas de minorías justamente y de regiones y de situaciones que no habían logrado concretar, digamos, naciones estables y estados funcionales. Entonces, hay especialmente el trabajo que habla sobre las autonomías, implica, digamos, y detalla la relación que hubo con las influencias, digamos, autonómicas exteriores, la manera como se apropiaron, digamos, las reivindicaciones regionales insatisfechas en Bolivia, como las de Santa Cruz, para este tema, ¿no es cierto? Y también comparte esa preciosidad que tienen los otros dos autores y los otros dos sectores en cuanto a tratar de abarcar, digamos, lo máximo que se produjo, y también comparte a mi modo de ver ese defecto de no poder abarcar, no poder dar una visión, digamos, crítica de todos estos aspectos, y menos una visión nueva, digamos, que podría abarcarse a estos asuntos. En resumen, o sea, son trabajos muy importantes, creo que está en el sendero de la calidad que ha tenido en general las producciones del CIS. Tienen otros limitantes, pero que seguramente pueden ser superados por los mismos autores y fundamentalmente por trabajos posteriores que haya. Y sobre todo me parece que va a ser una obra de referencia en un nuevo periodo que se va a abrir en Bolivia, donde si no ponemos de manera más constructiva aportes para tanto la descolonización, la nación y los niveles como los diferentes sectores que integran esta nación pueden ejercer el poder político, que ese es el término de autonomías, como también puede ser del federalismo o de otras formas imaginativas que se puede tener, digamos, para solucionar este problema. Entonces, yo creo que es ahí la función, los méritos y también los límites del presente trabajo. Muchas gracias. Bueno, gracias, Pedro. Bueno, ya tenemos ahorita la presencia de Marcelo, pero antes de continuar con esto,
Vamos a pedirle a Esther que pueda tal vez explicar y darnos también algunas reacciones a los comentarios de don Pedro. Esther. De acuerdo, buenos días, muchas gracias Giovanni, un saludo a todos los que están acá. Bueno, todo planteamiento teórico efectivamente expone una postura específica frente a la realidad, ¿no? Vemos que las ideas complementadas en diálogo, en debate, en confrontación, nos permiten pensar el campo teórico como un campo de disputa por el sentido. Es decir, las diferentes propuestas teóricas, incluso las más fríamente descriptivas, técnicas, normativas, despolitizadas, no se plantean de manera inocente, sino que se interponen intencionadamente en una lucha argumentativa por otorgar un sentido al concepto. En este sentido, en este texto, nosotros nos abstenemos de presentar una posición personal, en tanto que el texto, el objetivo del texto es mostrar los diferentes enfoques teóricos que se han producido en relación a los temas que trabajamos, es decir, nación, descolonización, autonomía. En cuanto a la autonomía, bueno, hemos intentado mostrar las diferentes posturas ideológicas sobre el tema, que no son posturas inocentes, desde luego, cada una responde a una cierta posición que se tiene en la realidad, y hemos intentado mostrar cómo se configura la discusión y el mapa de debate en este sentido. Ese era el objetivo del texto, por lo que momentáneamente no presentamos una posición personal. Pero en el texto constatamos que las ideas sobre la autonomía y como otros temas no solamente buscan hegemonía en el campo teórico, sino también sedimentación en el imaginario colectivo, ¿no? Entonces, vemos que existe una intención de dar sentido a conceptos vacíos de significado para producir una realidad distinta o reafirmar la realidad que ya existe. Entonces, vemos que el campo teórico es un campo de lucha, de contradicciones, tensiones, armonizaciones, construcciones también, y este potencial de las ideas se introduce en el campo teórico, en lo invisible, para dar sentido a lo visible, a lo cotidiano, a lo político. Entonces, nuestro texto muestra cómo se ha configurado el debate en torno a la autonomía en Bolivia, cómo se han producido diálogos, se han producido disputas entre diversas ideas, hasta lograr un campo teórico de discusión bastante significativo. En Bolivia, la autonomía se ha asociado a conceptos clave como modo de Estado, descentralización, federalismo, participación popular, democracia, y no deja de ser un tema importante que en determinados momentos históricos reluce en la agenda política y mediática y en otros momentos se difumina. Pero más allá del vaivén mediático y político, la autonomía se ha posicionado como uno de los temas centrales de debate de interés nacional durante las últimas décadas. Y esto ha sido claramente visible en la antesala a la Asamblea Constituyente en 2009, un momento clave, un momento además que es resultado de un proceso histórico de tensiones entre las reivindicaciones populares, por un lado, y los intereses económicos de las élites regionales, por el otro lado. Entonces, en nuestra investigación encontramos el auge de la producción teórica sobre autonomía entre los años 2003 y 2012, siendo el 2009 el año de mayor riqueza en cuanto a la producción académica. Pero también vemos en este año un viraje importante del debate sobre el tema, de esta discusión vieja y tradicional sobre autonomías departamentales, municipales, regionales, y se introduce un tema que, una discusión y una reivindicación muy antigua, ¿no? Que es la autonomía indígena. Después de 2012 vemos que la producción académica entra en una fase de descenso y aumentan más las propuestas teóricas, técnicas jurídicas para adecuar
las autonomías a la nueva Constitución Política del Estado y a la Ley Marco de Autonomías y Descentralización. Entonces, el debate entra en una especie de recesión, parece haber finalizado, por lo menos temporalmente, y esto a su vez coincide con la lucha política en torno a la construcción del nuevo Estado, que habría finalizado también momentáneamente, por lo menos. Entonces, advertimos también en nuestra revisión de este estado del arte sobre la autonomía una gran dificultad en los diferentes textos y libros que se han escrito, ¿no? Sobreabundan los abordajes técnicos, jurídicos, normativos, cronológicos, mismos que dan por sentado que la autonomía es un modelo que debe aplicarse indiscutiblemente. Y a su vez existe un vacío analítico para emprendimientos de construcción conceptual más profunda. Nuestro interés en el texto no es recuperar estos abordajes técnicos sobre los que existe un amplio estado del arte, sino más bien exponer al lector las tendencias, los contrapuntos del debate, es decir, nos interesa recuperar la sustancia de la discusión ideológica. Entonces, bueno, buscamos responder preguntas centrales sobre el tema, cómo está dividido el campo teórico en relación a la autonomía, qué posturas se esbozan desde la intelectualidad boliviana, qué temas no se debaten, cuáles se han convertido en terrenos comunes para los académicos. Y bueno, para comprender el contexto en el que se va formando este mapa de debate, hemos considerado necesario mencionar 3 problemas históricos sobre los que se desarrollan estas propuestas teóricas sobre la autonomía. El primer problema es una profunda centralización política que enfrenta Bolivia desde su fundación como Estado, un proceso que además ha sido reforzado durante más de un siglo, acompañado de una centralización administrativa, fiscal, financiera que desfavorecía a todo territorio o localidad que se encuentre lejos del centro político. Un segundo problema histórico es una descentralización de facto en la que vivieron los pueblos indígenas, olvidados por el Estado, olvidados por la política moderna, pero que preservaron sus formas de organización política, social, cultural, y vemos que en este sentido existe una lucha constante y sistemática por subsumir y de alguna manera incorporar la multiplicidad de culturas, de identidades que habitan en Bolivia bajo un solo modelo estatal centralista. Entonces vemos que también incluso dentro de los procesos de descentralización y participación popular en la década de los 90, los pueblos indígenas todavía eran obligados a adoptar las estructuras políticas y organizativas de este único modelo con algunas variaciones. Entonces esto deviene después en escenarios de lucha, de confrontación entre autoridades estatales y autoridades indígenas, siendo estas segundas las que tienen que someterse a los modelos al modelo occidental básicamente centralista, ¿no? Y un tercer problema histórico que es importante, el clivaje Oriente-Occidente, ¿no? Que bajo el paraguas del centralismo otorga al Occidente un predominio político, situación que da lugar a la construcción de un proyecto de Estado autonómico diferente desde el oriente del país. Y este proyecto está en constante tensión y confrontación con el proyecto estatal occidental y también con las reivindicaciones de los pueblos indígenas. Entonces este problema va alimentándose en el decurso del tiempo y da lugar al surgimiento de posturas radicales que incluso han buscado originar movimientos secesionistas. Entonces, sobre esta base histórica se van configurando las diferentes propuestas teóricas sobre la autonomía en Bolivia. Surgen propuestas en favor del centralismo político, del estatismo, que consideran que la autonomía es sinónimo de separatismo, de antipatriotismo. También emergen alternativas radicales, altamente politizadas, que plantean que el horizonte es la autonomía absoluta de los departamentos.
También surgen otros proyectos antisistémicos encaminados a la autodeterminación de los pueblos indígenas. Hay otros planteamientos también más aislados que están basados en modelos extranjeros de descentralización, como el caso español, por ejemplo. Hay otras propuestas también que emergen, que son más técnicas, normativas, que están más enfocadas en la distribución de los recursos, el tema fiscal financiero. Entonces, haciendo esta revisión de toda la producción teórica, hemos encontrado dos matrices de pensamiento que contienen diferentes enfoques. Por un lado, la matriz de la modernidad, el paraguas ideológico de la modernidad, que abarca diferentes enfoques: el neoconservador, el neoinstitucionalista, la propuesta autonómica cruceña y algunas vertientes teóricas del indigenismo. Y por el otro lado están las construcciones ideológicas antisistémicas, podríamos decir críticas, en tanto que se distancian o asumen una postura crítica frente a la modernidad, donde se puede percibir con mayor claridad cuál es la sustancia de la discusión. Y en este sentido, los invitamos a leer el texto para poder profundizar un poco más en cuanto a la lectura de estos enfoques. Bueno, la lucha por el concepto, por el sentido del concepto, no tiene fin. Estudiando las diferentes posturas, vemos que cada una establece un sentido distinto del concepto de autonomía. Vemos nuevos significados que se relacionan con aquellos que perviven por más tiempo. Y esto nos permite entender que este mapa de debate no es algo acabado, siempre va a estar incompleto, siempre va a estar en constante actualización. Estamos hablando de cuerpos teóricos historizados, por lo que el mapa de debate propuesto reconoce la dinamicidad, el constante movimiento de los conceptos en pugna en busca de hegemonía en este campo académico, pero también en el campo mediático y en el campo político. Por ello también en el texto sugerimos que hay que repensar el tema, hay que evitar comprarnos modelos extranjeros a fardo cerrado y sin creatividad académica. Consideramos que es importante conocer lo que sucede en el mundo, pero también es necesario conocernos a nosotros mismos, poder comprender cuál es el origen de nuestros problemas históricos para poder resolverlos según las exigencias de nuestra realidad. No podemos encerrarnos en nosotros mismos, pero sí podemos esforzarnos por conocernos, por construirnos desde nosotros mismos y no según las miradas que se producen sobre nosotros desde afuera. Entonces, bueno, no se trata de comprar recetas, sino de poder producir nuestro modelo a imagen y semejanza de nuestro pueblo. Es como un doble movimiento, ¿no? Es decir, no podemos conocernos en tanto que no conocemos lo que sucede en el mundo y viceversa. Entonces, bueno, recuperamos la importancia de los estudios del tema autonómico que incorporan la perspectiva geopolítica. Y en este sentido, las corrientes críticas tienen o recuperan parte de esta sustancia de la discusión. Denuncian al discurso autonomista como un arma geoestratégica del neoliberalismo que busca reproducir las desigualdades consolidadas desde la colonia. Y bueno, ahí están los intentos de autonomía departamental con miras a la balcanización del territorio, y esta lectura geopolítica es la que nos muestra cómo el autonomismo encubre otra intención, la intención de los imperios, de las grandes transnacionales, de controlar los recursos naturales de Bolivia, generando ciertas divisiones en el territorio. Y aunque muy pocos lo han visto, sobre todo muy pocos teóricos que hablan del tema de la autonomía en Bolivia, es fundamental mirar el escenario geopolítico mundial y entender que esta disputa global por los recursos naturales tiene mucho que ver con lo que sucede cuando miramos el tema de las autonomías en Bolivia. Es decir, el juego autonómico no está al margen de lo que sucede a nivel geopolítico en relación a los recursos naturales. Entonces, bueno, hoy pensar la autonomía significa pensar también en cómo configuramos un modelo de Estado que resuelva, por un lado, los problemas del centralismo político y que paralelamente
sepa enfrentar los problemas geopolíticos que desafían a Bolivia. En este sentido, los invitamos a leer el texto para continuar con estas reflexiones. Muchas gracias. Gracias, Esther. Bueno, llegó un poco tarde, pero llegó Marcelo. Muchas gracias. Lo voy a presentar. Estudió Sociología en la Universidad Mayor de San Andrés. Cursa la maestría de Filosofía y Ciencia Política en el CIDES. Desde el 2009 es investigador. También trabaja en el convenio Andrés Bello, coordina la revista Integra Educativa, y además de que se especializa en temáticas de sociología de la cultura y pensamiento crítico y descolonizador. Marcelo. Muy buenos días, muchas gracias Giovanni, a los compañeros del CIS, a Pedro por los comentarios y a Esther por ser parte de este trabajo conjunto entre tres autores, ¿no? 3 manos, bueno, 6 manos sería. Estos son, la colección de mapas del debate son estados del arte, y al ser estados del arte son es producto de un proceso de revisión documental. A mí me costó mucho poder meter cosas mías en este debate porque usualmente intentas jalar el debate a lo tuyo, ¿no? Y fue como una limitante de este proceso de escritura. Hacer un estado del arte que permita conocer o ordenar un debate sobre temáticas muy astillosas. El debate sobre la descolonización, sobre la nación, sobre la autonomía, son debates muy astillosos y con posturas ideológicas muy claras en algunos puntos y sobre horizontes políticos muy definidos. Y por eso hacer un ordenamiento de este debate me parecía fundamental y me parece que este es un trabajo muy importante al respecto. Porque además de ser un ordenamiento de un debate astilloso, intenta ser como un ejercicio de historia intelectual, cosa que muy pocas veces se realiza en Bolivia. Una de las conclusiones que está en el texto, y lo voy a decir de pasada, es de que en la Academia Nacional existe un permanente ninguneamiento del trabajo del otro. Para mí esa es una marca de la colonialidad del saber y que ha sido muy palpable al realizar este trabajo. Todos nos ninguneamos, que el trabajo de tales no es nada, que no entiende, que maratónicamente o límicamente no entiende el concepto. El ninguneamiento es una práctica y un ejercicio de la intelectualidad boliviana. Lo curioso es de que no nos leemos, sino nos hablamos desde el prejuicio académico, ¿no? Por eso es un importante ejercicio de historia intelectual el que se realiza en los mapas del debate. A mí me ha tocado hacer el trabajo sobre descolonización, tema que vengo trabajando por un buen tiempo y soy un militante de las posturas descolonizadoras, ¿no? Por eso ha sido difícil escribir un texto que sea académico y que no implique dar mi opinión al respecto. De hecho, en una de las primeras revisiones del trabajo, el editor me decía que esto parece más un marco teórico que un estado del arte. Así que tuve que reducir muchas cosas, muchas notas al pie que permitan ampliar el debate. Incluso así el texto permite vislumbrar algunos horizontes por donde va el debate, profundizar elementos históricos de dónde nacen y de dónde beben los discursos políticos contemporáneos, porque no solamente los discursos de la descolonización o las narrativas descolonizadoras analizan el presente, sino es que retoman y reactualizan viejos debates. En el caso de la descolonización se plantea que este es una propuesta política que acompaña a los movimientos indígenas populares, lo que implica hacer una crítica a todas aquellas posturas que plantean que la descolonización es un debate de moda académica e intelectual. La descolonización reactiva aquellos debates que se hacían en los 70, en los 80 entre indianistas y cataristas y que generan formas y horizontes políticos claros, ¿no? Lo que es interesante es de que estos debates generan también un tipo de intelectualidad, porque en las narrativas que se plantean en torno a la descolonización existen intelectualidades claras, ¿no? Una intelectualidad étnica más vinculada a movimientos indígenas, de posturas indianistas y que se presentan como vanguardias, y aquellas intelectualidad de base, yo lo planteo, porque acompañan a los movimientos indígenas, pero no comparten elementos étnicos, pero que las acompañan y sienten como tal sus propuestas, ¿no? Vinculadas más al mundo académico, es cierto, que retoman y reactualizan debates cataristas, pero que también se vinculan a estudios interdisciplinares, como son los estudios andinos, ¿no?
En ese sentido, el texto que se escribe y que se plantea en este mapa del debate, plantea que la descolonización, en el debate de la descolonización existen dos grandes narrativas. Por un lado, están aquellas narrativas que plantean la descolonización como una reconstitución de algo que se hubiese perdido en el tiempo. Estas posturas son netamente indianistas y tienen una forma de entender el colonialismo. Y por otro lado están aquellas posturas que intentan leer la descolonización como un proceso de renovación, pensando desde una sociedad abigarrada. Este tipo de lectura también va a significar de forma diferente el pasado, retomando conceptos como el colonialismo interno, ¿no? Ese sí que planteamos que la descolonización implica dos momentos, dos problemáticas, dos nudos problemáticos muy claros. Uno, plantearse cómo leer el pasado, cómo reactualizar la memoria y cómo reescribir esa historia. Los discursos más vinculados al indianismo de la descolonización van a plantear que el colonialismo es una continuidad histórica de sistemas de dominación, explotación, que no ha cambiado en el tiempo, que se reproduce, se complejiza. Y por eso, en un momento de devenir de la sociedad de descolonización, debería reconstituirse aquello que se rebajó en el tiempo. En cambio, las posturas más vinculadas al colonialismo interno van a pensar en ese momento, en el presente, como un momento donde se superponen momentos históricos y que generan complejos mapas abigarrados de una sociedad e identitarios, ¿no? Esto es un elemento importante porque tiene que ver con los fines políticos de describir la historia, ¿no? Hacia dónde apuntan. Las posturas descolonizadoras indianistas están más vinculadas a despertar significaciones políticas. En cambio, las lecturas del colonialismo interno tienen un fin más historiográfico académico, de ver las huellas del pasado en el presente. Son como dos objetivos claros que se vislumbran en la mayoría de los textos que se trabajan en este mapa del debate sobre la descolonización. Lo interesante del debate sobre la descolonización, que el texto trabaja desde el año 2000 hasta el 2016, es de que el colonialismo deja de ser algo como un sistema de dominación tal cual, sino que se complejiza, que se piensa desde sujetos vivos, de sociedades vivas que viven y se permean de ese colonialismo, que pueden activar agencia frente a ese colonialismo y que piensan desde un triple movimiento, ¿no? Fractura, borradura, pero también reescritura, cómo se piensan en un horizonte político. Es así que el segundo punto problemático del debate al interior de la descolonización es pensar el devenir de la sociedad. ¿Cómo estamos pensando ese horizonte político? Y como ya lo mencioné, las posturas más vinculadas al indianismo piensan en una reconstitución, pero no como aquella figura medio caricaturesca de reconstituir el Collasuyo, ¿no? Que lo han criticado mucho como un volver al pasado simplista, sino es como pensar en el presente esas formas políticas. ¿Cómo pensamos el sistema de rotación? ¿Cómo pensamos el AILU en la política presente? Creo que ese es un elemento muy innovador, pero también una limitante del indianismo, ¿no? Y de las posturas descolonizadoras del indianismo, porque se encuentran en un callejón sin salida en esas lecturas. Plantean volver o reconstituir formas políticas del pasado, pero no piensan más allá de cómo serían esas formas políticas en el presente. Ahí se encierran en el debate. Lo que sí he encontrado y que está muy vinculado a lo que decía Esther sobre el debate autonomista es el indianismo de Ayllu, que creo que es la postura indianista sobre descolonización que más ha avanzado en formas tangibles de ejercer la descolonización. El indianismo de Ayllu está muy vinculado al taller de historia oral andina, a la intelectualidad del TOA, y que en los 90 permitió el surgimiento del CONAMAC y de todo un movimiento de reconstitución del Ayllu. De hecho, Idón Chivi decía que el CONAMAC había sido la organización indígena que había traído en los 2000 el debate sobre la descolonización, y está muy vinculado a esto del taller de historia oral andina y la reconstitución del Ayllu. Esa es una vertiente muy interesante de reconstitución en torno al indianismo, ¿no? En el lado de la otra vertiente sobre la descolonización como renovación, si bien son
discursos más academicistas. De hecho, en un libro, Pedro Portugal y Carlos Macusaya hablan de este tipo de intelectualidad como una intelectualidad cara. Y es cierto que muchos de estos discursos como que dejan de lado el aporte de un gran pensador indianista como es Fausto Reynaga. De hecho, es muy reciente que se vuelva a citar este trabajo. En los 70 y en los 80, Reynaga no es citado como parte de la intelectualidad. Es recién desde los 2000 que se reactivan los discursos. Por ejemplo, una tesis doctoral de Gustavo Cruz es después del 2015 que se escribe. Reynaga no aparece en la academia de los 80 y 90. De hecho, en el prefacio de la tesis doctoral de Gustavo Cruz, la Silvia Rivera va a reconocer que todo el debate de los 80, que ella pensaban que era de los cataristas, habían bebido de Reynaga, ¿no? Pero no se hacía mención en ese tiempo. Es un problema de la intelectualidad. Pero estos discursos renovadores van a, lo que yo creo que tienen para aportar es de que piensan desde no un sujeto político identificable como las vertientes indianistas, que es el indio, sino desde sujetos políticos heterogéneos, desde sociedades en movimiento, que te permiten pensar más desde un presente, donde lo indígena no aparece como un sujeto político o una identidad dada, cerrada, sino desde lo indígena como una epísteme en algunos casos, como una fuente y en otros como un horizonte. Pensar de forma diferente lo indígena, te plantean las vertientes más renovadoras, ¿no? Creo que en el texto van a encontrar un montón de variaciones de este tipo de propuestas que son muy importantes para pensar el presente, porque no están pensando en términos solamente académicos, sino también en términos de horizonte político y de renovación de una nación enferma, ¿no? Creo que el elemento importante que para reactualizar el debate de la descolonización, que es un debate que emerge en momentos de crisis y donde resurgen debates sobre las dos Bolivias, donde se renuevan discursos racializados de invalidación del otro, que es el elemento clásico o vital del colonialismo. La descolonización te permite repensar esos horizontes políticos, intentando transformar los elementos de la nación enferma, ¿no? Creo que este es un importante aporte para seguir pensando los conceptos que usamos y que se nos han sedimentado en el debate político académico, porque algo que tenemos en la academia boliviana es de que el debate académico está muy vinculado a posturas políticas, que claro, los analistas políticos muchas veces lo olvidan. Los académicos sí hablamos desde trincheras políticas, pero intentando generar debate. Y eso es algo que creo que hay que reconocer en estas publicaciones y en estos esfuerzos que están haciendo, ¿no? Yo creo que el aporte de los mapas del debate es eso, de qué es lo que se ha escrito, cuánto se ha avanzado y dónde estamos en el debate. Porque muchas veces intentamos hacer tabula rasa y empezar de cero, ¿no? Todo de nuevo, sin tomar en cuenta que hay mucho recorrido en estos debates, en estas significaciones, en estas propuestas políticas y que nos permiten pensar el futuro de otra forma, ¿no? Pensar el devenir de la sociedad como tal. Y creo que estas tres revisiones permiten esa renovación del debate contemporáneo desde otros puntos. No quiero extenderme y decirles más de lo que viene el texto porque tiene un montón de datos que pueden ayudar a dilucidar muchas cosas. Los tres textos contienen datos muy importantes, debates muy interesantes que se han ido perdiendo en el tiempo, pero que emergen constantemente porque no encuentran una resolución factible. Algo que quiero retomar de lo que dijo Esther es de que muchas veces terminamos siendo consumidores de productos teóricos acabados, y en el debate de la descolonización hay mucho de eso. Había muchas citas de Miñolo, del grupo Modernidad Colonialidad, pero reproduciéndolas, ¿no? Sin repensarlas en un contexto actual. Yo creo que el esfuerzo que se ha hecho en este mapa del debate es cómo pensamos pensamiento, cómo construimos pensamiento local. Creo que es el esfuerzo más grande que hay en estos tres textos. Y bueno, ¿no? Muchas gracias al CIS, a Pedro por los comentarios, que creo que son muy importantes, y también al que ha planteado la propuesta de este mapa del debate, a Luis Claros, que ha sido el que ha impulsado esto. Muchas gracias y agradecido siempre por ser parte de esto, ¿no? Gracias.
Marcelo. Bueno, ya hemos llegado al final. Lamentablemente, para el tema de mayores detalles, tienen que leer el libro, aunque no es lamentable, es bueno. Muchísimas gracias, Pedro, por el comentario. Nos ha sido muy ilustrativo, muy amplio, además que hemos aprovechado su experiencia, porque usted ha sido un militante político y conoce muy bien que estos debates vienen desde mucho más atrás. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. A Esther también, muchas gracias por tu participación. Y a Marcelo, por supuesto. Así que todas y todos están invitados a adquirir el texto. Ya estará seguramente la siguiente semana en nuestras librerías. Así que no se olviden, tenemos todavía actividades aquí en el CIS. El miércoles tenemos la presentación de la obra reunida de Guzmán. Así que no se pierdan, vamos a estar con más elementos, más textos para ustedes, para que todas y todas puedan seguir leyendo, seguir revisando, seguir debatiendo. Muchísimas gracias y hasta otra oportunidad.